Sí, No entré como joven. ¿Podés? sí. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la extrusión de polímeros. Ya hasta ahora vimos, acuérdense de la primera clase, vimos todo lo que son definiciones, vimos la clasificación de los diferentes polímeros, vimos los ensayos que se le hacen. Con la clase pasada vimos las características y propiedades de los polímeros más utilizados, más importantes. Y hoy vamos a empezar con los procesos de conformación de polímeros. Vamos a ver un poco, bueno, el objetivo es que conozcan los conceptos básicos, los parámetros de las máquinas. Yo les voy a pasar algunos videos para que los que no conocen o nunca vieron una máquina en vivo, creo que es interesante verlo, así cuando llegan a una planta industrial dicen, ah, mira, hay una extrusora, hay una inyectora, pueden reconocer algún proceso de los que vean. Y bueno, eso es lo que esperamos que les quede de esta clase, en realidad. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Lo que vamos a ver hoy es todo lo que es flexibles. Los vamos a más o menos, los vamos a tratar de dividir de esta forma. En esta clase vamos a ver todos los procesos de materiales, de conformación de materiales flexibles. La clase que viene vamos a seguir con flexibles también. La otra clase vamos a hablar de los rígidos, así que los que tienen el trabajo práctico botellas, esperen, tengan paciencia que ya los vamos a tocar. Y después vamos a hacer otra clase de conformado también, de otros productos, y después más adelante vamos a hablar de todos los problemas, todos los procesos de impresión, de los procesos de terminación. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con lo que es films o lo que es películas. En realidad se llama un film una película porque tiene el espesor es insignificante al lado de lo que es el largo y el ancho de ese producto, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por eso se llama film. Son estructuras laminares, ¿no? Bueno, acá lo que se muestra es que no es solo una extrusora, sino que se habla de una línea de extrusión. Generalmente se pone siempre, bueno, aunque el dibujito está al revés, siempre cuando uno se para delante de una extrusora, vamos a ver que el polímero va hacia la izquierda nuestra, ¿no? Es como el grafiquito de acá arriba. Este es un dibujito que encontré que va al revés justamente, pero siempre van a ver que se dibuja mucho la extrusora a la derecha y después va haciendo para adelante, ¿no? Va yendo para adelante el polímero. Entonces siempre va a arrancar con la extrusora propiamente dicha, después podemos tener una bomba para polímero o no, esa es opcional en una línea de extrusión, después viene una unidad de filtrado, después viene un cabezal o matriz, puede ser que la matriz esté incluida en el cabezal o que sean dos unidades diferentes. Y después viene, que es muy importante, la unidad de tiro o de salida. ¿Por qué es tan importante esta unidad de tiro o salida? Porque la extrusión es un proceso continuo. Eso es lo más importante que se tiene que acordar. Es como acá hay lo dice acá, en este que les puse acá, es un método de transformación que consiste en hacer fluir un material a través de un orificio por deformación plástica, y lo que se tiene que obtener siempre es una corriente homogénea de polímero fundida a una determinada temperatura, presión y caudal. O sea, esa es la definición de lo que es una extrusión. Es el método de transformación de mayor volumen en el mundo, aunque ustedes piensen que no, que por ahí la inyección les parece que es, no. Sin embargo, la extrusión es el proceso de conformación de mayor volumen. Ay, perdón, no puedo sacar, todavía no puedo usar bien el zoom. En cuanto a cantidad de tonelaje que maneja y productos que se fabrican. Ustedes piensen que todo lo que es burletería, todo lo que es cables, hay un montón de productos que se extrudan, que ahora los vamos a ver cuando veamos las aplicaciones de la extrusión, ¿no? Pero hay muchísima cantidad y diferentes productos que pasan por este proceso. Entonces ahora vamos a empezar a hablar un poquito de todas estas distintas, de estos distintos aparatos que conforman una línea de extrusión, porque ustedes cuando compran, no van a comprar solamente la extrusora, sino van a comprar toda la línea, y pueden comprar a diferentes proveedores, lo que es la extrusora, lo que es la bomba, lo que es la unidad de filtrado, lo que es el cabezal
es completamente diferente a veces y se compra por separado, ¿no? Entonces pueden comprar todo junto o en forma separada. Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poquito, esta es una extrusora, acá ven que es un tornillo. Siempre cuando piensen en extrusión, piensen en una máquina de churros, es exactamente lo mismo. Extrusión es hacer un churro, en realidad, que eso ya lo habíamos hablado la otra vez. Tenemos una tolva de alimentación, tenemos un motor en la parte de atrás que se conecta con el tornillo, que va a girar y va a adelantar al producto. Después tenemos termocuplas en la camisa, que están por afuera de la camisa, que van a aumentar van a controlar la temperatura en realidad, y esto va a salir en realidad van a ver que a muchos le dicen boquilla, en realidad es una matriz más que una boquilla, pero bueno, también lo pueden encontrar con ese nombre. Acá tenemos enfriamiento, hay un sistema de enfriamiento que justamente está a la altura de la tolva, porque lo que vamos a querer hacer, que nunca vamos a querer tener mucha temperatura en esa parte de la extrusora, por dos razones: para que el motor no se caliente mucho, que no transmita mucha temperatura al motor, y por otro lado también lo que no queremos es que se vaya pegoteando el polímero que va cayendo de la tolva, o que se quede en la tolva, porque se va pegoteando y se va juntando el polímero a medida que va aumentando la temperatura. Entonces vamos a querer mantenerlo bastante frío ese sector. Después vamos a ver que tiene distintas zonas del tornillo donde vamos a ir aumentando la temperatura, o con estas termocuplas que hay acá, y también por la fricción misma del producto, ¿no? Del polímero, a medida que va aumentando. Bueno, después vamos a hablar un poquito más de lo que es adentro de la extrusora. Ahora lo que les quería comentar es el tema de una bomba para polímero. A veces la bomba está adelante de la unidad de filtrado o atrás. Lo importante de la bomba es que nuestro polímero, no sé si recuerdan de mecánica de fluidos, pero un polímero es lo mismo que tener un fluido dentro de una cañería. Y a medida que vamos pasando un fluido por una cañería, o se acuerdan que iba pasando por los codos, iba cambiando de dirección, bueno, siempre va a ir perdiendo fuerza, perdiendo presión, ¿no? Ese polímero, ese fluido. Entonces una bomba de polímero a veces la voy a necesitar para que ese polímero vaya pasando por todos los canales y todas las cosas que se va a ir encontrando a medida que va avanzando por una línea de extrusión. Entonces a veces es necesario ponerla y otras veces no. Depende mucho del polímero, depende mucho de cada extrusora, de cada línea. Eso depende de cada una, de cada extrusora, cada línea de extrusión. Después, bueno, las temperaturas que se van a manejar en una línea de extrusión están alrededor de los 135 a 370 grados centígrados aproximadamente. Se va a controlar, toda la línea de extrusión va a tener un perfil de temperaturas. Por cada uno de estas máquinas va a haber un control de temperatura, un perfil de temperatura adecuado, hasta lo que es el cabezal y la matriz, y luego va a empezar a enfriar a partir de la unidad de tiro y la unidad de salida, ¿no? Acá ahora vamos a ir un poquito, bueno, y otra cosa que le quería decir es que hay algunas extrusoras que tienen más de un tornillo. Acá vemos nada más el ejemplo de un solo tornillo, pero hay con 2 tornillos y hasta llegan a 64 tornillos. Esto se utiliza en mayor cantidad de tornillos cuando el polímero que vamos a extrudar es muy sensible a la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PVC, son polímeros que necesitan tener poco tiempo, estar poco tiempo mezclándose y tomando historia térmica, ¿no? Porque generalmente cuanto más historia térmica tiene un polímero, después van bajando las propiedades, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, se van a ir cortando por fricción las cadenas, las largas cadenas moleculares se van a ir cortando, y esto va a hacer que pierda propiedades el polímero, ¿no? Que vaya bajando el peso molecular promedio, que es la curvita que vimos el otro día. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la tolva. No sé si ustedes recuerdan, pero generalmente los polímeros pueden tener un defecto, que es que se van aglomerando y van formando
efecto puente, se le llama, bridging en inglés, que eso perjudica y hace que se trabe. Es muy común ver a los operarios en las tolvas de las extrusoras golpeándolos con un palo, tratando de que baje el polímero. Recuerden que un polímero son pellets que se van agregando de una bolsa arriba de una tolva, se puede agregar masterbatch, se puede agregar varias cosas, y lo que hay que tratar de evitar siempre es que se formen este tipo de puentes, y esto se puede lograr de diferentes maneras. Pueden ser con un batidor interno que gira y que va haciendo que el producto nunca se trabe, ¿no? Que vaya pasando para abajo. Puede haber acá tenemos una tolva con un tapón dosificador, que es otra forma de encontrarlo. Después hay tolvas con tornillos dosificadores, o sea, es doble tolva, ¿no? Primero hay una tolva donde hay un tornillo dosificador que lo deposita en la segunda tolva, que es la que va a ir directamente a la extrusora. Y también es muy común ver vibradores, ¿no? Sistemas de vibradores que hacen que se vaya, que evite que los pellets se vayan aglomerando y no caigan de una manera fluida. ¿Por qué es importante esto? Por lo que hablamos al principio. Al ser un proceso continuo, esto va a necesitar que el producto entre continuamente a la extrusora, y también que se retire, ¿no? Por eso la unidad de tiro también es importante, que nunca se corte ninguna de ni la entrada ni la salida. Es muy costoso poner en funcionamiento una extrusora. Generalmente se tardan muchas horas y cuesta empezar que empiece a funcionar, por eso se trata de no pararla nunca, ¿no? Que continúe las 24 horas, los 7 días de la semana, la extrusión. No, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, seguimos. Después también el tema de los cambiafiltros, que acá tienen algunas fotitos. ¿Vieron cuando hablábamos de la unidad de filtrado? La unidad de filtrado tiene varias funciones. No solamente es la función de filtrar todo lo que entra a la tolva. O sea, ustedes piensen que cuando un operario está abriendo una bolsa, muchas veces parte de esa bolsa cae también con el producto, y eso hay que filtrarlo. Barren en la planta y eso va todo adentro de la tolva, todas las cucarachas, todo lo que haya paseando por ahí. Si hay tornillos, si hay clavos, cualquier porquería que hay dando vuelta probablemente vaya adentro de la tolva. Entonces siempre se trata de filtrar, y eso es obviamente lo que va a ser la unidad de filtrado. También se pueden colocar en la tolva sistemas de separación de metales, ¿no? Que cuando caiga, porque lo más importante es que no caiga nada metálico para no perjudicar el tornillo, el tornillo extrusor ni las partes de la extrusora, obviamente, ¿no? Después, otra de las funciones es filtrar las colas de alto peso molecular. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una distribución de pesos moleculares? Hay cadenas más largas que otras, y lo que yo voy a querer obtener es un producto lo más homogéneo posible. Esto lo que va a hacer es que muchas colas de alto peso molecular en la temperatura a la cual yo voy a extrudar no se lleguen a fundir del todo. Entonces lo que va a hacer también ese filtro es eliminar todo lo que son colas de alto peso molecular. Por otro lado, un filtro me va a agregar esfuerzo de corte. Entonces también voy a tener una caída de presión al agregar un filtro. Y por otro lado, también el beneficio que me va a dar un filtro es que voy a tener una mejora en el mezclado radial. Ustedes vieron que nosotros tenemos 3 tipos de mezclado en una extrusora. Tenemos el mezclado radial, que es el que va haciendo a medida que va pasando de arriba a abajo en el tornillo, el polímero. Después tenemos uno transversal, que es que lo hace también el contacto entre el tornillo y la camisa. Y después tenemos uno radial transversal y uno axial. Generalmente el mezclado axial de las extrusoras es muy malo. Si nosotros tiramos por la tolva el producto virgen, por ejemplo, va a salir, y después viene el polímero común, probablemente va a salir por la punta de la extrusora, va a salir primero el polímero virgen y después el otro polímero. O sea, nunca se van a mezclar. Por eso es tan importante hacerle una premezcla, una muy buena premezcla antes de colocar este producto en la tolva. Si ustedes están abriendo o se abren distintas bolsas de polímeros, por ejemplo, la primera bolsa de polímero por ahí no tiene las mismas características que la última.
Bueno, este es un problema que se tiene, uno de los problemas de la extrusión, que muchas veces a lo largo de todo el día pueden llegar a salir distintas calidades de productos, ¿no? Por eso siempre hay que hacer una buena premezcla, más que nada si queremos un producto muy en la misma tonalidad de color, por ejemplo, con la misma pigmentación. Bueno, todo eso se tiene que lograr siempre con una buena premezcla, ¿sí? Un premezclado. ¿Qué más? Aumenta, entonces dijimos que un filtro, aparte de filtrar, que obviamente es la función, y estas fotitos que le puse acá son como es un proceso continuo, justamente nosotros necesitamos que cambiar los filtros a medida que se van tapando, nosotros nos enteramos que se va tapando porque va empezando a aumentar la presión, ¿no? Y porque cada vez deja pasar menos polímeros y está tapado, y se empiezan a tapar los agujeritos. Entonces lo que queremos cambiar, los filtros, las mallas, ¿no? Pero a veces no podemos parar la producción. Entonces muchas veces van a ver que hay cambia filtros oscilantes, como es este, o unos que son eh, directamente que se sacan y se cambia, se saca para afuera de la máquina, se cambia el filtro y después se vuelve a cambiar. Esto es cuando son máquinas más manuales, ¿no? Después tenemos filtros mucho más portafiltros mucho más automáticos, ¿no? Más automatizados, que ya se venden específicamente para cada polímero, para cada velocidad de extrusión. Hay mucha variedad en esto, lo que es los filtros, ¿no? Hay un montón de diferentes tipos de mallas, ¿no? Con los diámetros de los agujeritos, digamos. Hay unos que tienen unas formas especiales también, que se venden aparte, y bueno, lo que hace es que el proveedor que vende esas mallas, ya uno le tiene que comprar siempre a él, ¿no? No se pueden intercambiar, hay que cambiar todo el filtro si queremos cambiar de proveedor. Entonces, bueno, eso es un tema bastante importante, el tema del filtrado en extrusión. Te hago una Sí, Karena. ¿El sí. diagrama del tornillo y la tolva correspondían solo a la primera de esas 5 etapas o ya está todo ahí en esa máquina? También el No, filtrado. esta parte es solamente la extrusora. Ok, no está la bomba ni el filtrado ahí. No, la bomba se agrega aparte, exacto, sí, sí. La bomba la podés agregar o no, en función de la necesidad que tengas en tu proceso y en tu producto. Por lo que estábamos diciendo, viste que un fluido por ahí a veces va perdiendo la posibilidad entonces se le agrega una bomba de polímero porque lográs mayor esfuerzo de corte y mayor mezclado, ¿no? Porque el esfuerzo de corte significa que el polímero se va a mezclar mejor y va a salir más homogéneo. Entonces, cuando vos empezás a ver que tu polímero tiene mucho grumo, que no está bien el color, no es uniforme, que tiene muchos problemas de defectos, que son, viste, si es transparente lo vas a notar más blanquito, o sea, hay varios defectos que te vas a ir dando cuenta que le falta mezclado, que le falta esfuerzo de corte, y eso se lo vas a poder dar aumentando la presión, ¿no? Haciendo que el producto vaya con mayor presión, pase por esa tubería, digamos. Esa es la idea de agregarle la bomba para polímero. Igualmente después dentro del tornillo, ahora vamos a ver esto, adentro del tornillo vos tenés 3 etapas diferentes que también van a ayudar al mezclado de ese polímero, ¿no? A la homogeneización. Porque nosotros tenemos la primera etapa, que es la parte de alimentación, la etapa de alimentación, que simplemente el tornillo actúa como un tornillo de Arquímedes, o sea, lo único que hace es transportar para adelante al polímero. Cae de la tolva, cae en esa zona de alimentación, esa zona de alimentación es la que tiene que estar a menor temperatura para que no se empiece a pegotear los pellets y se queden ahí, sino que tiene que avanzar, por eso se refrigera muchas veces esta zona. Bueno, acá hay una relación entre el largo y diámetro, pero es más o menos informativo, no es tan importante. Lo importante es que sepan que el tornillo tiene que acá no sé si se ve muy bien, pero en realidad la helicoide, la parte helicoidal, siempre es la misma. Siempre va a tener un pequeño huelgo con el cañón externo de la extrusora. Lo que va cambiando el diámetro es el tubo interno, ¿sí? No sé si se ve ahí, se aprecia bien, pero es así en realidad.
Ustedes vean que la primera parte tiene bastante, es un huelgo bastante importante el que hay entre cada uno de los filetes de este torpedo, digamos, y después en la zona de compresión va a empezar a aumentar ese diámetro, el diámetro del núcleo. Va a empezar a aumentar, por eso se llama zona de compresión, porque lo que se empieza a hacer ahí es aumentar el esfuerzo de carga, se empieza a aumentar la fricción, polímero contra polímero van a empezar a rozar entre ellos. Vamos a tener 3 tipos de rozamientos, que son el rozamiento entre la camisa y el polímero, o sea, entre las partes metálicas en realidad, para afuera va a ser con la camisa, para adentro va a ser con el tornillo. Después voy a tener una fricción de rodamiento entre los pellets, entre unidad con unidad, que se van a ir friccionando y se van a ir fundiendo, ¿no? Se van a ir plastificando, y después vamos a tener otra fricción entre las cadenas moleculares también. Entonces esas 3 fricciones hacen que empiece a aumentar mucho la temperatura, más las termocuplas que están en la camisa, también eso va a ayudar a que al aumentar la temperatura se empiece a fundir esos pellets, ese material, y empiecen a tomar una viscosidad mucho más baja, ¿no? Empiece a bajar la viscosidad y se empiece a mezclar todo ese producto, y se empiece a homogeneizar, que es lo que quiero llegar, ¿no? A mezclar todo de la mejor manera. Por eso les decía antes que los 3 tipos de mezclado que vamos a encontrar en esa zona, que son el radial, el tangencial y el axial, que el axial va a ser el peor. Nunca vamos a lograr un buen mezclado axial realmente. Por eso, después, a las extrusoras se le van agregando distintas etapas. Todo es con el objetivo de mejorar la homogeneidad del material, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Después, en la tercera etapa de dosificación, lo que va a hacer esta etapa es garantizar justamente que salga el material bien homogéneo, a la misma temperatura y presión, ¿no? Porque siempre recuerden que hablamos de de un perfil de temperaturas, de un perfil de presiones, es lo que nos va a dar el material como lo queremos, ¿no? Cuando salga. La tercera zona, que se llama de dosificación, no está muy bien, también la pueden llamar de metering, es otro nombre que se le da. Siempre sabemos que el polímero va de derecha a izquierda, ¿no? Va a ir de donde hay más presión, o sea, en la zona de compresión aumentó la presión, obviamente, porque fíjense que el volumen está disminuyendo. Al disminuir el volumen, va acumulando todo el polímero en un volumen más chico, entonces esto quiere decir que va a aumentar la presión. Entonces lo que voy a lograr en la dosificación, al mantener el tamaño del núcleo, se mantiene igual que el final de la compresión. Entonces ahí esa presión va a hacer que el polímero siga avanzando, ¿no? Porque va a ir hacia una zona de menor presión, de la de más presión a menor presión, ¿no? Ese es el objetivo. Y cuanto más pequeño es el diámetro y más larga es la canería, mayor es la pérdida de presión, ¿no? La pérdida de carga que tenemos. Por eso ahí tenemos la relación de longitud y diámetro, es muy importante para saber cuán fundido va a estar y cuán homogéneo va a ser mi material, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una zona muy larga, vamos a obtener un material mucho más mejor, ¿no? Más homogéneo, eh, más fundido. Eso es lo que quiere. Lo que pasa es que, bueno, a veces no se tiene, ¿no? Esa longitud no se consigue, entonces por eso se le van agregando distintas otras secciones. Por ejemplo, acá vemos otras secciones que son optativas, dependen de cada producto y dependen de cada producto final que yo quiero obtener. Las exigencias que yo voy a tener de ese producto van a agregarle otras zonas a la extrusora, ¿no? A la línea de extrusión. Por ejemplo, hay algunas secciones de mezclado que ya en este caso se le agrega al tornillo em, unas partes bueno, acá bien, no sé si los ven, los dibujos de los filetes son completamente diferentes. Por ahí el polímero, acá si ven este dispersivo,
que va para adelante, el polímero va a ir alrededor mientras que gira, ese tornillo va girando, y el polímero van a ver que se adelanta, vuelve a salir por atrás, vuelve a ir para adelante, para atrás, y eso hace que se mejore el mezclado axial, que decíamos que era el peor que tiene, porque lo que va a estar haciendo es que en cada giro de ese tornillo, el polímero se va a estar moviendo para adelante, para atrás, radialmente, transversalmente, en todo sentido. Entonces eso hace que las líneas de fluido se vayan mezclando y se vaya homogeneizando el producto, ¿no? Que eso es lo que yo quiero lograr. Pero esas son secciones que se le van agregando adelante. Después también hay otras secciones que son de desgasificación, porque muchas veces se empiezan a concentrar gases, que hay que sacarlos de alguna forma, y van a ver que las extrusoras van a ver chimeneas por ahí a lo largo de una extrusora. Eso significa que hay una zona de desgasificación también, por las cuales va a salir el gas que puede estar dentro de la extrusora, ¿no? ¿Quedó claro? Estas tres, acuérdense, las básicas siempre van a ser alimentación, compresión y dosificación o metering. Estas son las tres áreas del tornillo principales. Se le puede agregar otros tipos como las secciones de mezclado, que vemos acá a la izquierda, zonas de desgasificación también pueden existir, pero las tres básicas son estas tres. Acá tienen un dibujito de lo que es dispersión, por si no se acuerdan. Nosotros tenemos tipos de mezclado dispersivo y distributivo. Acá tenemos una carga original, esta está mal dispersado y mal distributivo, ¿no? De las dos mezclas, no, lo que queremos llegar a que esté bien distribuido y bien dispersado el polímero. Dentro de la carga del polímero queremos que esté todo así, que se vea todos los puntitos en toda la sección de la extrusora, ¿no? Y esto lo logramos con un buen mezclado axial, con un buen mezclado tangencial y un buen mezclado radial. Cuando no logramos esto, a veces vamos a ver que vamos a tener algo bien distribuido, pero mal dispersado, o bien dispersado y mal distribuido. Se ve mucho, por ejemplo, con los colores. Si nosotros le agregamos pigmento en una extrusión y no está bien distribuido ese colorante o ese pigmento en todo lo que es el polímero, puede ser que veamos un producto veteado, ¿no? Que tiene distintos colores en distintas partes de la pieza. Eso es lo que no queremos, ¿no? Hay que evitarlo. Bueno, ahora les quería mostrar un videíto rápido de una extrusora. Acá vamos a ver la matriz. Acá adentro está el tornillo. Ahí estamos refrigerando con agua. Después estos son todos tipos de cabezales, que vamos a verlo después. Acá tienen burletes que están saliendo, esa es la matriz de una extrusora. Acá hay bolsas de basura, filamentos. Estas son todas las aplicaciones de extrusión. Acá hay una tolva. ¿Ven que tiene un tornillo ahí adentro de la tolva, como les estaba diciendo? Ahí esos son pellets. Yo no sé si esto tiene sonido, pero bueno, ahí se los explica bastante bien. Ven que ahí se ve como el núcleo del tornillo va aumentando, ahí está llegando en la zona roja, ya está llegando al área a la zona de compresión y dosificación. Igual después les voy a mostrar uno que se ve más. Pero esa era una introducción a la extrusión, ¿no? Una máquina de a una extrusora. Ay, Macarena, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No me queda del todo claro cómo es el tema de los mezcladores que dijiste. ¿Es una parte del tornillo que tiene una superficie distinta y en base a eso se dispersa ay, no me acuerdo la otra palabra, y Y distribuye, sí, O sea, claro. es como la En parte de realidad, afuera del tornillo. En realidad el objetivo del mezclado, de un buen mezclado, ya sea extrusora o sea una mezcladora, es lograr un producto homogéneo, disperso y bien distribuido.
O sea, lo que vos querés es lograr llegar a ese tipo de mezcla, en realidad. Lo que pasa es que la extrusora tiene tiene bastante buena mezclado axial, perdón, radial y tangencial, o sea que el rodillo, el torpedo este que está dentro, va a mezclar bien a nivel radial y a nivel tangencial, porque va a friccionar muy bien entre las zonas metálicas y el polímero, por un lado. Y después, por otro lado, al dar vuelta el tornillo, en este sentido, radialmente va a tener un buen mezclado. Lo de arriba se va a mezclar con lo de abajo, ¿no? Al ir girando. Esos dos mezclados son muy buenos. El que es malo, el tercer tipo, es lo que es malo, porque yo lo que no tengo es un contacto entre el polímero que entró primero en la tolva y el último. O sea, no, lo que no tenés es ese contacto entre lo que entra adelante y entra atrás. Es una línea, ¿viste? Entonces lo que está adelante no sabe lo que está entrando atrás. Ese es el problema axial, la parte del mezclado axial. Al no tener bueno ese mezclado, vos le agregás a veces al tornillo algunas secciones que lo que hacen es conectar el polímero a la base venir para adelante e irse para atrás, y venir para adelante e irse para atrás, ¿entendés? Tienen como esas ranuritas, viste que hay, espera que te muestro de nuevo. Acá, no sé si las llegas a ver, pero este tiene estas ranuras que son largas, viste, van en el sentido del cómo viene el polímero, en el sentido Sí, horizontal. sí, perfecto, claro. No había entendido que era para que vaya y vuelva, o sea, por eso Claro, preguntaba, pero entonces, perfecto. si van para adelante y para atrás, mejorás el axial, el mezclado axial, que es lo que más le cuesta hacer a la extrusora. Entonces, por eso le agregan esto. Si no, también lo compensás haciendo una buena mezcla al principio, en la tolva. ¿Viste? La premezcla, pero la premezcla se usa más para Claro, pero es todo más lo de que es, pellets, ¿o no? claro, en los pellets. En la parte de pellets vos tratás de hacer algo que esté homogéneo, ¿no? Que te salga primero. Es como, viste, cuando recuperas, por ejemplo, pensá en un producto que vos le querés agregar material recuperado. Si vos le pones solamente al principio, el material recuperado te va a salir primero y después te va a salir el material virgen, por ejemplo. Entonces lo que tenés que lograr es que siempre cada bolsa que vos le pones a la tolva esté mezclado con los mismos productos y se mezcle antes de colocarlo en esa tolva. O sea, es un proceso que tenés que tenerlo en cuenta antes de empezar con la extrusión, ¿no? Esa es la idea. Que no pongas una cosa primero, porque seguro que el producto final te va a salir distinto después. Siempre tenés que tratar de ir compensando o ir poniendo la misma mezcla. Por eso de todos esos sistemas, viste, de vibratorios y también el sistema de dosificación con un tornillo de una tolva a la otra, eso hacen que mejore la premezcla, que tengas una buena premezcla. Por ahí tenés que poner todo el producto primero en un mezclador y después de ahí llevarlo a la tolva de tu extrusora, ¿entendés? O sea, a veces es necesario pasos anteriores a agregar el producto en la extrusora, pero hay que tener mucho cuidado con esa parte. Yo hace un ¿Quedó más tiempo, claro? Gracias. Sí. como ejemplo lo digo, yo hace un tiempo fui a una fábrica de bolsas tipo de supermercado y ellos mezclaban en una mezcladora los pellets de polipropileno con carbonato de calcio y después en la tolva volvían a mezclar pero con la pintura. Después Claro. pasaba el tornillo. Exacto, claro, ¿ves? Siempre tenés que tener mucho cuidado en la premezcla. O sea, por ahí a veces para mantener el color, ¿viste? Por eso le agregaban, generalmente cuando vos querés un color homogéneo y uniforme, tenés que tratar de agregarlo en las etapas previas a la extrusión, ¿no? Sí, perfecto. Ahí lo viste bien claro. Pero es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de la extrusión, ¿no? De cualquier polímero. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de todo lo que son los cabezales. ¿Se acuerdan que vimos que en la línea de extrusión podíamos tener una bomba, podíamos tener, estaba todo lo que es el sistema de filtrado? El sistema de filtrado va a tener más importancia cuanto más finito es mi film, ¿no? O sea, si quiero hacer láminas o quiero hacer films, voy a necesitar un sistema de filtrado mucho mejor que en el caso de un caño, de mucho mayor espesor, por ejemplo, de un cable, de una soga. O sea, cada producto final va a requerir mejores
filtros, cabezales, bueno, cada cosa va a tener su importancia, ¿no? En cada una de estas partes de la máquina. Ahora lo que vamos a hablar es todo lo que es los cabezales, que hasta esta parte vamos a tener la temperatura controlada, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta el cabezal es donde yo tengo un perfil de temperaturas en mi línea de extrusión? Porque recuerden siempre que la extrusión es, necesitamos una viscosidad estructural, necesitamos, no puede ser tiene que ser como un chicle bazooka mi polímero, bien masticado, ¿no? Tenemos que masticarlo primero, porque si no está muy duro. La idea es que tenga viscosidad estructural, o sea, cuando salga ese churro no se me caiga, no sea como el agua, y tampoco como un aceite, sino que tiene que tener un poquito de viscosidad. Entonces yo siempre voy a trabajar a una viscosidad, por lo tanto, a una temperatura determinada. Por ejemplo, el cabezal que es el cabezal que se utiliza para hacer las bolsas, para hacer varios de los productos para packaging, que lo van a escuchar con el nombre de cabezal circular, film tubular, cabezal burbuja también, van a encontrarlo con muchos nombres. Se utiliza para fabricar planchas, láminas y bolsas en bobinas, con espesores mayores a 5 milímetros, o sea, son un poquito más. Ahora se puede usar para menores espesores. Lo que pasa es que el cabezal que vamos a ver después generalmente es el que se utiliza para los films más finitos y de mejor calidad. En este cabezal se hacen más las bolsas, ¿no? Las bolsas de supermercado, las bolsas de basura, por ejemplo, se hacen mucho en este tipo de cabezales. Bueno, este cabezal circular, vamos a empezar de la parte de abajo, van a ver que siempre la mayoría están en sentido vertical, los van a encontrar en sentido vertical, puede haber también en sentido horizontal, pero el más común es que esté para arriba, ¿no? Esta burbuja, esta famosa burbuja que ahora vamos a ver con más detalle. Acá el cabezal es que tiene una forma de pipa, que lo pueden ver acá, es este. Acá les dice el cabezal. Yo tendría que agarrar un láser, ¿no? Acá tienen, esta parte es el cabezal. Es como una pipa. Si ustedes lo ven de arriba, acá también tiene una foto de un cabezal, donde tienen la hembra por el costado y el macho que va por adentro. Acá tienen la extrusora, la tolva, esto ya lo vimos, es la parte de la extrusora. Puede tener un filtro, puede tener una bomba para polímero también, que probablemente estén acá a la salida, se le pueden agregar distintas unidades. Y después, muchas veces para mejorar el uso de la altura, porque obviamente tener una nave industrial alta es caro, entonces muchas veces van a ver que la extrusora está abajo del piso, abajo del nivel del piso, para abajo, y después de ahí, al nivel del piso, por ahí empieza el cabezal, ¿no? Muchas veces lo van a encontrar así, para aprovechar bien el sentido vertical de la planta, ¿no? Bueno, este cabezal, entonces lo que vamos a hacer es que va a venir el polímero por el cabezal, va a entrar entre el macho y la hembra, y por adentro del macho vamos a tener aire comprimido, aire a presión, ¿no? Va a tener una presión un poquito más alta que la de línea, y lo que van a ver es que se va a empezar a formar ese aire, va a empezar a formar una burbuja que va a ir hacia unos rodillos que son los rodillos de tiro, es la unidad de tiro, estos rodillos que ven acá arriba, los rojos, que lo que van a hacer es ir tirando del film, ¿no? El film van a ver que es un cilindro que va a ir subiendo. Primero lo vamos a ver, se va a enhebrar para empezar se va a ir enhebrando, lo vamos a ir enhebrando con esos rodillos, y después va a ir a la unidad de tiro que está acá, ¿no? La unidad de bobinado. Hay algunas partes muy importantes que les voy a nombrar ahora. En principio tenemos una altura que se llama altura de enfriamiento, que es donde se va a estirar el film y va a lograr su espesor definitivo. O sea, yo voy a tener hasta esta altura más o menos,
es una altura bastante baja, que es donde el polímero todavía va a estar en estado más fundido, digamos, no va a estar todavía bien solidificado, sino que va a estar con una viscosidad bastante baja, que me permite deformarlo todavía, ¿no? No voy a llegar a la temperatura a la cual no se va a deformar más. Lo que sí necesito es que cuando ese polímero llegue a estos rodillos que están acá arriba, ya esté totalmente solidificado, para que no se pegotee y siga subiendo, ¿no? Y acá sí o sí no se tiene que deformar más. Ya cuando pega acá arriba, en estos platos guías, que los vamos a ver ahora, ahí ya no tiene que, no se puede deformar más el polímero, tiene que ya tener su espesor definitivo. Donde sí se va a deformar es a la salida del cabezal. En esta altura, se llama altura de enfriamiento, y también vamos a tener en esta altura de enfriamiento una forma determinada de cuello. Si ven acá tenemos un cuello para abajo, para polietileno de baja densidad, tiene un cuello bastante ancho que sale directamente, es una copa, y después si ven acá, en esta fotito, van a tener el cuello para un polietileno de alta densidad, que es bien finito y recién se abre arriba. Esto es para cada familia de polímeros, hay un determinado tipo de copa que está determinada ya para que funcione con las mejores propiedades, que le da las mejores propiedades al polímero, ¿no? Cada familia de polímero tiene su tipo de copa. Esto se logra porque hay todo un sistema de soplantes acá abajo, que lo que hace es envolver a la burbuja, la envuelve tirándole aire, soplando aire, como el aire acondicionado del auto. ¿Vieron cuando sale el aire que ustedes pueden dosificar las aletitas? Bueno, es muy parecido. Son todas aletitas que hay al costado, que lo que hacen es, acá la ven, que está en azul creo, y acá también empieza a partir del anillo de enfriamiento, de la altura de enfriamiento, están esos soplantes que lo que hacen es ir guiando e ir dándole un soporte a esa burbuja externa, ¿no? O sea, por adentro tienen el aire que entra por el cabezal y por afuera tienen estos soplantes, que es lo que les da la estructura a esa burbuja. Y después acá arriba vamos a tener unos platos de madera, generalmente son de madera, que son unas barras. No es una superficie entera, sino que son barras que lo que hacen es ir guiando para que para esa estructura tubular se vaya juntando y se vaya aplanando, ¿no? Y ahí vamos a lograr ya tener el film o la bolsa, ¿no? Que también podemos tener, si quieren, una bolsa con fuelles. Lo que vamos a poner ahí son unas guías que van a lograr que tengan un fuelle. Si no, muchas veces también se van cortando. Hay un corte ahí, se hace un corte y se va abriendo y se va haciendo un film de una sola capa. Y se van separando. Ustedes van a ver que la mitad de uno se va para una unidad de bobinado y la otra mitad se va para el otro, por ejemplo. Infinidad de formas. Pueden hacer bolsas, pueden hacer films que se van abriendo, se van cortando y se van haciendo distintos anchos de bobina. Estos se llaman nip rolls también, porque lo que van a ver es que van a pellizcar, van a agarrar el film y lo van a ir llevando para arriba, ¿no? Para la unidad de bobinado. Bueno, ya les dije, tenemos la altura de congelamiento, que es por acá más o menos, que es la temperatura a la cual no se deforma más el polímero. Y cómo vamos a controlar el espesor y el ancho. El ancho del film me lo va a dar cuánto se va a abrir esa bobina, ¿no? Esa burbuja. El ancho me lo da el aire que yo le voy a dar, hasta donde se abre, ¿no? Este es el ancho de la bobina. Esto. Y después el espesor de la bobina me lo va a dar la velocidad de giro de estos rodillos, ¿no? Ahí voy a controlar. Cuanto más estiro, primero voy a poner el ancho de la bobina, ¿no? Lo primero que voy a hacer cuando empiezo a hacer este proceso es darle el ancho. Una vez que tengo el ancho de la bobina que especifiqué, ¿no? Cuando compré esta línea, lo que voy a hacer es darle el espesor. Ese espesor se lo doy con la velocidad con la que voy a tirar desde arriba, porque esa va a ser el espesor que me va a quedar hasta que se deforme, ¿no? Una vez que llega acá ya no se va a deformar más y va a seguir siempre para arriba con el espesor
determinado, que yo ya se lo di en la zona de enfriamiento. ¿Quedó claro? Pero esas son las partes más importantes de este cabezal, que tienen que acordarse. Después, un problema que tiene este cabezal es que yo acá les dibujé el flujo. ¿Se acuerdan que los fluidos tienen un flujo laminar, ¿no? Que las moléculas van a ir una en paralelo, cada línea molecular, cada una de estas son moléculas, ¿no? Que van en este sentido. Acá supónganse que tengo el macho, que está en el medio. Entonces, cuando viene acá el polímero, se va a tener que abrir sí o sí y pasar por alrededor del macho, porque el macho está sostenido de algún lado, no está flotando, ¿no? Tiene que estar agarrado. Entonces, esto hace que el polímero choque contra ese y se vaya por el costado, ¿no? Y después siga subiendo todo alrededor de ese macho. Entonces, eso lo que va a generar son líneas de falla. Cuando el polímero pase por el costado y se vuelva a juntar, no va a mezclarse, porque son líneas que van a ir subiendo en forma paralela. Entonces lo que voy a tener en toda una línea que va para arriba, va a ser una línea de falla, un cordón de falla se le llama. Esto lo que hace es que cuando nosotros tengamos la bobina y empecemos a bobinar, vamos a tener una parte de la bobina que se va a ir estirando, porque va a ir encontrando una zona más ancha, que es donde se unió esas líneas de flujo. Entonces esos cordones, lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de que vayan rodeando toda la burbuja, ¿no? Para que no estén en una misma línea vertical. ¿Cómo lo hago eso? Rotando los nip rolls. Lo que van a ver en la máquina, ahora cuando veamos van a ver que la parrilla va a ir girando y los nip rolls van a ir girando. ¿Eso para qué es? Es para evitar el problema de las líneas de falla, que las tenemos sí o sí porque tenemos el macho que está ahí en el medio y lo tienen que sortear, el polímero lo tiene que sortear para poder seguir el recorrido, ¿no? Entonces, ahora cuando veamos el videito, presten atención a eso y van a ver cómo rotan. Después otro defecto también es el centrado del macho, muchas veces por un tema de mecanizado o hay varios problemas mecánicos, hace que no esté bien centrado y yo tenga un espesor de un lado de la burbuja mayor que el del otro. Entonces eso también es un tema que hay que estar continuamente corrigiéndolo y ahora hay muchos sensores que previenen todos esos problemas, ¿no? Está muy avanzado todo este tema de estos cabezales, tiene mucha automatización. Lo van a ver si van, bueno, en las ferias generalmente ven esta burbuja, es muy común que se muestren en una feria de packaging, por ejemplo. No sé si alguno vio alguna, pero son buenísimas, son espectaculares. Lo importante es que la altura de esta burbuja, lo que me va a dar a mí es el tiempo de enfriamiento, ¿no? Lo que tengo que lograr es que el film llegue arriba frío. Entonces toda esa altura que yo le doy a este sistema es para que se enfríe el film. El objetivo es ese, el enfriamiento. ¿Ok? Y lo que se hizo para mejorar la productividad es agregar en el centro de la burbuja un caño especial que hace que entre y tomar el aire caliente, porque cuando esa burbuja, piensen que la burbuja está totalmente cerrada, ¿no? Por esos nip rolls arriba cierran y el aire se mantiene ahí adentro. Entonces ese aire, al estar en contacto con polímero que se va enfriando, obviamente está muy caliente ese aire, ¿no? Al principio puede estar frío, pero después se va a ir calentando muy rápido. Entonces lo que logramos con un caño de aire frío que entra por ahí es que entre aire frío y se lleve el aire caliente. Entonces recicla el aire interior y eso hace que pueda yo mejorar mi velocidad de línea, ¿no? Que vaya más rápido el film y pueda tener más metros por hora, que ese es el objetivo, ¿no? de todas las líneas de producción. Entonces recuerden por qué esa altura es para poder enfriar el film, más que nada, para poder solidificarlo y que no se pegotee cuando llega a los rodillos de arriba. Ahora les voy a mostrar un video y vayan fijándose a ver si reconocen lo que estuvimos hablando recién. Alguna de las zonas que hablamos. No escuchan nada, ¿no?
Del video no. No. No, No, igual es una no, no se musiquita. escucha. Lo que pasa es que tengo estos, entonces no se escucha, pero no dice nada, así que es una música. Bueno, ¿ven? El caño ese de adentro es el que es el intercambiador de calor, de aire, que toma el aire caliente y expulsa aire más frío. Todo lo que está alrededor son los soplantes, que es un aire de turbina, que va a distribuir el aire alrededor, tiene que ser muy homogéneo y muy parejo, alrededor de todo el perímetro de la burbuja, porque es el que va a sostener, es como y el de adentro es el macho, ¿no? Y el de afuera es como la hembra, digamos, es aire, en vez de ser un metal. Ahí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver. Acá es como lo enhebran. ¿Vieron como les dije que se enhebra y ahí empieza a inflarse? Ahí abro la válvula, empieza a salir el aire comprimido y empieza a inflar la burbuja. Abajo tienen el soplante, que ahí está la temperatura, la altura de enfriamiento o de congelamiento, también van a escuchar. Que es típica de cada polímero. Vamos a tener un diámetro inicial y un diámetro de grande, que es el del ancho de la bobina, que me va a dar el ancho de la bobina. Y a ver si se ve arriba. Ven que allá está la extrusora con la tolva. Bueno, ahí es un cabezal, probablemente es una coextrusión, que ahora lo vamos a ver. Son varios films que están llegando. Ahí están los... Sí, no sé por qué no sigue. Bueno, pero ven, ahí están las parrillas. Esas parrillas, lo que pasa es que quería que vieran que gira. No se vio mucho que gira, ¿no? La que gira. No sé por qué. No muestra cuando gira. Bueno, en realidad las parrillas esas son las que giran. Después yo les pongo este video, se los subo al Drive entero para que lo vean tranquilos. Pero la idea es que ustedes vean todas las partes que recién nombramos, a ver si las reconocen y bueno, y si tienen alguna duda me avisan, ¿sí? Pero Perdón, te hago una consulta. dale. Vos mostraste un caño que estaba en el medio. ¿Eso que se ve es el macho y a su vez es inyección de aire por ahí? ¿O no es, o no es lo mismo? No, en realidad el macho es el de abajo nada más. O sea, vos No se tenés ve en el video. O sea, está como adentro. claro, exacto. Es de donde sale la burbuja. ¿Ves? Si vos ves acá en esta foto, espera que la voy a agrandar. ¡Oh! Me llegó todo al principio. Si vos ves acá en esta foto, fíjate, el macho es ahí abajo y esta es la hembra. Este es el cabezal, es lo que está dentro del cabezal. ¿Ves que acá tenés este límite gris? Abajo, este anillo es un anillo de aire. Abajo de esto está el cabezal. El cabezal tiene un macho adentro y una hembra. Y de abajo del macho se le introduce aire por el macho, pero no se ve. Está acá abajo, es lo que está acá abajo. Perfecto. Y se Y inyecta aire por adentro y también por afuera para como mantener claro, el tamaño de exacto. burbuja. Bien. Exacto, sí, tiene que ser Gracias. todo controlado. Vos tenés aire, lo que pasa es que son distintos tipos de aire, ¿no? El de afuera es más un aire que tiene que envolver, por eso tiene muchas, es un anillo con forma de toro, bueno, tiene sus características muy específicas, que lo que hace es que vienen de turbinas, es un aire que viene de unas turbinas, y que va soplando en una dirección determinada para que sea homogéneo alrededor de todo el perímetro de la bobina. Mientras que el de adentro es aire comprimido, que viene con presión, porque lo que hace es te tiene que estirar ese film, lo tiene que estirar para que se abra, ¿no? Entonces necesitas que venga con algún tipo de presión.
En cambio el de afuera no tiene presión, sino más caudal, ¿no? Necesitas más caudal y que vaya a enfriar directamente y de una forma homogénea a todo el perímetro de la burbuja. ¿Se entiende? O sea, son dos Sí, sí, distintas perfecto. formas de tirar aire, digamos, en realidad. Pero en realidad es la continuación del macho y la hembra. En vez de ser metálicas, lo haces con aire. Entonces, por eso arriba es más fácil también de comprimir, ¿no? Justamente al ser un aire, lo podés comprimir más fácil para que siga subiendo ese polímero. Y tengo una consulta Gracias. yo, ahora me agarró una duda a mí. El Sí, tubo ese del medio también, el que sí se veía en el video, sí, que era que habías comentado que extraía el aire caliente e ingresa aire frío, eso es sí. además del aire comprimido. Claro, ese es otro tipo de aire que se agrega después para mejorar el tema de la productividad de la línea, para intercambiar el aire interior. Perfecto, Lo que pasa es que vos gracias. tenés el aire comprimido que viene para inflar la bobina primero. Y Claro, y el aire después frío es para que después. el mandril ese, digamos, llámalo mandril, viene por adentro y que viene de otro lado, digamos, porque es un sistema muy específico que es para sacar por algunos agujeritos, va a absorber el aire de adentro y por otros va a tirar aire frío, digamos. Perfecto. Tendría el aire comprimido por adentro y después más arriba ese aire frío y por afuera lo de los sopladores. Exacto. Sí, sí, Gracias. son todos tipos distintos. Y cada uno tiene su diseño y cada uno tiene su automatización. O sea, es bastante complejo, realmente. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tipo de cabezal, que es el cabezal plano, que también lo van a ver como filmcast. Cuando escuchen hablar de filmcast, es el que viene de este tipo de cabezales, ¿sí? Se utiliza también para fabricar planchas y láminas en bobinas, también se pueden hacer coating con otros materiales y con espesores mucho más finos. ¿Se acuerdan que los otros era a partir de 5 milímetros? Ahora es de 0,15 y menos también. Son espesores muy, muy finos los que se logran. La diferencia entre estos dos cabezales es que en este cabezal se trabaja a temperaturas mucho mayores que el anterior, porque el cabezal anterior, recuerden que necesitábamos una viscosidad estructural, ¿no? Era un chicle bazooka lo que tenemos que lograr. En este caso vamos a trabajar con fluidos tipo aceite lubricante, ¿vieron? Eh, por eso cast. Cast en realidad es como cebar el mate, ¿no? Es la colada del acero, se le llama cast, ¿no? Es volcar adentro de un molde, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a tener siempre es una orientación en el sentido de la máquina, ¿no? Por eso muchas veces los films cast son los films que están orientados, se les llaman monoorientados, que en realidad todos los films que pasan por este tipo de máquina van a tener una orientación de las cadenas moleculares porque yo los voy a estar estirando. Entonces al estirar, obviamente que se van a orientar. Lo que pasa es que cuando nosotros llamamos, después vamos a ver qué es la biorientación, en ese caso nosotros estamos dándole un porcentaje de orientación estamos sabiendo cuánto orientamos, cuánto estiramos esas moléculas. En el caso de estos films no sabemos, o sea, están orientados simplemente porque están siendo tirados en una máquina, nada más, pero no sabemos cuánto le estamos dando de orientación. Esta es un cabezal muy importante, es bastante caro, mucho más caro que el anterior, aunque no lo crean, pero tiene es muy grande, son máquinas muy largas, pueden tener 100 metros, y después vamos a ver un video. Generalmente estos cabezales van después a una biorientadora, que se le hace otro proceso al film, después de conformarlo, y lo importante de este cabezal es que aparte de que me da films de muchísima más calidad, menor espesor y mucha más productividad que el anterior, nosotros acá ¿se acuerdan que los fluidos tienen un perfil de velocidades que viene más ancho en el medio, ¿no? Más rápido, el flujo va a ir más rápido por el medio que por los costados, ¿no? Porque al rozar, obviamente, va a empezar a enfriarse ese polímero y probablemente aumente la viscosidad al enfriarse. En cambio, en el medio va a ir más rápido. Entonces, lo que yo tengo que tratar de lograr es que este perfil se aplane, ¿no? Porque ustedes piensen que, bueno, acá no se ve bien, pero la extrusora estaría atrás,
si este es el cabezal que está puesto perpendicular al sentido del flujo, al flujo del polímero, el polímero va a caer por acá, va a salir, ¿ven? Acá tenemos el cabezal plano, de atrás viene la extrusora y va a entrar en este cabezal. Al entrar en ese cabezal se va a ir abriendo, todo a lo ancho, porque el cabezal es muy ancho, se va a ir abriendo, pero obviamente que lo que viene por el medio va a ir más rápido, va a querer salir más rápido de lo que se va abriendo por los costados. Entonces este cabezal tiene unas barras que se van poniendo, se van interponiendo al sentido del flujo, que van a ser más gordas y más importantes en el centro, para aplanar esa curva, y van a ser menos importantes en las salidas, ¿no? A los costados del flujo. Y además, todos estos piezoeléctricos que ven acá, me fui, estas cositas metálicas que ven acá, van a tener resistencias, y lo que voy a hacer también es aumentar la temperatura en los costados y no hacerlo en el medio, ¿no? Lo que trato de hacer es aumentar la viscosidad de los costados, para que fluya más rápido todo lo que va por el costado. ¿Se entiende? Son dos cosas, pero el objetivo de estas dos cosas que se le hace a este cabezal es aplanar la velocidad del flujo, aplanar este perfil de velocidades. ¿Ok? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque lo que voy a querer es que la velocidad venga, que no hayan arrugas en el film, en todo el ancho del film, que venga homogéneo, que caiga como una cortina de aceite. Ese es el objetivo. Tiene que caer, y bueno, y va a caer en unos rodillos de enfriamiento que van a estar fríos, por eso se llama chill rolls. Chill es un resfrío, ¿no? Donde circula agua, ¿no? Adentro de esos rodillos va a circular agua, entonces al caer, y van a estar muy pulidos, van a ser, tienen que tener una superficie sin ningún defecto, porque cualquier defecto que tengan ese rodillo, el primer rodillo que se encuentre ese polímero, se va a transmitir al film, ¿no? Porque piensen que el film ese viene como aceite muy caliente, y de golpe toca con una superficie muy fría para que empiece a enfriar, ¿no? Ese es el objetivo. Por lo tanto, aparte de que tiene que estar frío, también tiene que estar con una superficie muy lisa, para que no copie ninguna imperfección, ¿no? El film. Otro tema es que también a la máxima temperatura a la que yo tengo que tener mi rodillo es la de temperatura de bulbo húmedo, porque si no empieza a condensar, empiezan a condensar gotitas de agua en el rodillo, y eso va a hacer que se copien esas gotitas, se van a copiar en el film, y después voy a tener defectos en mi film. Entonces también hay que tener en cuenta que no podemos tener una instalación de este tipo en un ambiente muy húmedo, de mucha humedad, sino tiene que ser más bien seco, ¿no? Y en un lugar tropical, o en alguna provincia, o en un lugar muy húmedo, vamos a tener problemas. Entonces, esa es una consideración también a tener en cuenta. También que esto sirve para cualquier polímero. Hay polímeros cristalinos que se hacen, por ejemplo, láminas de PET, las pueden encontrar hechas por este sistema, cosa que no se puede, por ejemplo, algún polímero muy cristalino por soplado no lo van a poder lograr, y sí lo van a poder lograr con este cabezal. ¿Por qué? Porque, como dijimos, se trabaja a temperaturas mucho más altas que la anterior, por eso la viscosidad es mucho menor, es un aceite lo que cae, por ese motivo. Por eso se pueden usar cristalinos, polímeros cristalinos, se pueden conformar por este sistema. Bueno, y después otro tema también, bueno, los rodillos pueden estar impresos, pueden tener algún tipo de tramado, de trama, que eso hace que mi film tenga una trama especial y no sea totalmente liso. Después hay algunos defectos, bueno, obviamente que tanto en el cabezal anterior como este se utilizan filtros para evitar las colas de alto peso molecular que hablábamos antes, que me van a quedar como unos defectos que se llaman colas de pescado, que son unas linitas blancas en el film transparente, digamos, son todos defectos que pueden aparecer. Entonces voy a necesitar unos buenos filtros para estos dos tipos de cabezales, ¿sí?
Bueno, coating también se puede, si nosotros le agregamos otro material, después de este sistema de conformado, podemos venir con una rafia de polipropileno, por ejemplo, podemos venir con aluminio, podemos venir con cartón, y cae sobre él una capa de polímero, ¿no? Se puede hacer coating, digamos, extrusion coating se llama, que es agregarle otro material. Después vamos a ver el tema de la bioorientación. La bioorientación sirve para mejorar algunas propiedades de los polímeros, ¿no? Tanto propiedades de barrera a los vapores, a los gases y a los aromas, y también mejora la transparencia de los films, ¿no? Y aumenta la resistencia al desgarre con corte iniciado, pero por ahí una de las cosas que disminuye es la resistencia al desgarre sin corte iniciado. Pero bueno, uno incurre en los costos y las complejidades de bioorientar para mejorar la transparencia y mejorar la barrera que tienen, ¿no? estos polímeros. Acá hay distintos tipos. Nosotros vamos a ver más que nada este sistema, que son unas bobinas muy anchas, muy difíciles de manejar. Acá Vitopel es una empresa argentina que tenía en su momento, creo que sigue, con unas líneas que pueden tener un largo de 100 metros, más o menos. Lo que se le hace a este film, que sale generalmente, es un film que va a venir del cabezal plano, que vimos anteriormente. Viene de ese cabezal, ya está, obviamente ya está enfriado, ya pasó por los chill rolls, ya está solidificado, tiene su espesor. No les dije, el tema del control del espesor se hace tiene un labio flexible cuando sale el film, por del cabezal. Este labio flexible es el que va a regular el espesor del film. Eso no lo dije. Y bueno, y el ancho obviamente es el ancho del cabezal, ¿no? No hay mucha regulación ahí. Pero el tema del espesor sí. Ahora se usa en todos sistemas electrónicos que van midiendo en todo el ancho de la bobina el espesor y van corrigiendo cómo abre y cierra ese labio flexible. Así se controla el espesor. Bueno, volvamos a la bioorientación. Entonces lo que yo hago es agarrar el film, se agarran con unas pincitas a los costados, y lo que hago es pasarlo de una cinta transportadora que viene con una velocidad, lo agarro con otra cinta transportadora que viene con 8 veces la velocidad de la primera cinta. Entonces yo lo voy a estar estirando ese film 8 veces más, y ese es un 800% de elongación, ¿no? Eso es lo que habla de un porcentaje de orientación que yo se lo voy a dar. Antes de agarrar ese film y cambiarlo, hay que calentarlo, ¿no? Me olvidé de decirles que primero pasa por un horno, porque a 300, 350 grados están generalmente esos hornos, porque obviamente no lo voy a llevar a esa temperatura al film, pero sí quiero que se caliente a la temperatura de suavizado. La temperatura de suavizado es la temperatura a la cual el film va a lograr sus mejores propiedades, ¿sí? Cada polímero tiene una temperatura de suavizado óptimo, que eso lo tenemos que ver en la hoja técnica, o se lo tenemos que preguntar a la petroquímica, ¿no? Nos tiene que decir cuál es la temperatura de suavizado de ese film. Entonces, a esa temperatura, que lo voy a calentar con un horno, ahí sí, agarro el film con la cinta transportadora, le aumento la velocidad a la otra cinta y la estiro en el sentido longitudinal. Y después voy a abrir ese film en una cinta que se va a abrir un tanto por ciento, y la voy a estirar en sentido perpendicular al avance de la máquina. Acá creo que lo ven. ¿Ven que se va abriendo? Primero tenemos en el sentido cintas que van más rápido, en el sentido de paralelo a cómo va en la máquina, y después en el sentido transversal a la máquina, ¿sí? Y lo agarra el rodillo. Después generalmente acá hay unos slitters que se llaman, que son unos cortadores que empiezan a cortar, y el film se va abriendo y se va bobinando en otras bobinas más chiquitas, más de menor ancho y más cortas también. Y después también se va a recortar todos los costados de esta bobina pope, se la llama, al ser grande, y ese film que se va sacando de los costados se va a mandar al molino para volver a utilizarla, ¿no? Todo el scrap, porque donde lo agarran las pincitas, son unas pincitas que agarra el film del costado,
obviamente va a estar marcado ese film, entonces se va a querer sacar, ¿no? Van a tener tensiones. Después, generalmente, todo lo que es bioorientado es una tricapa. En general hay un polipropileno en el medio y después hay un film diferente, arriba y abajo, que va a tener una temperatura de fusión menor a la temperatura del suavizado. Esto es para que cuando se sellen, estos films en general se sellan por temperatura. Y si yo lo sello a temperatura, al darle temperatura, si esa temperatura es mayor a la temperatura del suavizado, piensen que este film se enfrió con tensiones, ¿no? Porque lo estoy estirando, entonces tiene tensiones. Si yo lo voy a soldar a una temperatura que está por encima de la temperatura del suavizado, se me va a arrugar todo ese film, que es lo que no quiero. Entonces por eso se lo lamina con otro film, o se hace coextrusión, ahora vamos a ver la diferencia, con otro film que va a tener una temperatura de fusión más baja que la temperatura de suavizado, ¿sí? Para evitar que se arrugue cuando se conforma una bolsa o un empaque, que después lo vamos a ver. Después, hay un sistema de metalización en vacío que se le hace a algunas films cuando queremos mejorar la barrera. El aluminio tiene muy buena barrera al vapor de agua, a los aromas, a todo. O sea, no pasa nada. Cuando le ponemos aluminio a un film, es totalmente impermeable. Este proceso se llama metalizador al alto vacío. Consiste en evaporar aluminio, que tiene un 99,5, es muy puro, para dar un efecto metálico a sustratos flexibles, ¿no? A películas y también a tejidos, que se puede hacer. Bueno, ahora les voy a mostrar en la próxima que hay unos crisoles donde se calientan a muy alta temperatura el aluminio, vienen alambrecitos de aluminio que van a esos crisoles y se calientan a 1500 grados centígrados y pasan al estado sólido, ¿no? Se evaporan. Y luego va a condensar arriba en la película que está pasando por otro rodillo frío, se va a condensar sobre esa película, y el espesor del depósito del aluminio, también se llama carga, puede variar de 5 a 80 nanómetros. Obviamente esto se mide con ¿cómo se llama? Espesor óptico. Bueno, que mide los agujeritos ópticamente, no se puede medir del espesor, sino que se ve cuántos agujeritos pasa la luz, ¿no? Se ve a la luz cuánto pasa. ¿Por qué se utiliza el vacío para hacer este proceso? ¿Por qué? Porque la temperatura de vaporización del aluminio se reduce de 3000 grados centígrados a 1500, prácticamente a la mitad, ¿no? Que si lo haríamos a presión atmosférica normal. Y además, el menor estrés térmico en el sustrato de plástico requiere menos controles, ¿no? Menos sofisticados y más económicos controles de tensión. Y además también las temperaturas de refrigeración pueden ser mayores, que también permite un ahorro de energía, ¿no? Acá tienen un esquema de la metalización en vacío, ven que abajo están los crisoles, acá tenemos las bobinas de aluminio. Cuando tocan esos crisoles empieza a evaporarse el aluminio. Acá tenemos rodillos que están muy fríos, a menos 20 grados centígrados, y por acá viene el film, que se va debobinando. Acá está dividido en dos, que acá hay alto vacío. Entonces, cuando pasa por acá, el aluminio evaporado se pega contra la lámina, ¿no? Y el espesor va a depender de la velocidad a la que pase esta lámina, ¿no? A ver si se entiende más. ¿Me escuchan? Yo escucho muy bajito. El alambre de aluminio viene alimentado por ambos lados para garantizar Ahí se escucha. la calidad del recubrimiento y la calidad de la deposición.
Dispone de un tambor de recubrimiento diseñado para aumentar la velocidad del proceso. Con tan solo tocar un botón, el proceso de producción se puede cambiar de aluminio a óxido de aluminio. El proceso ALOX de Bobs permite la producción de películas transparentes de alta barrera. El recubrimiento ALOX se puede utilizar para productos finales donde se necesita una alta transparencia, por ejemplo, en productos para microondas. La metalizadora Bosch General K5000 se puede usar para los dos procesos. Ahí lo que quería que vean un poco es cómo es el metalizado, pero vamos a seguir rápido, que ya quedan poco. Bueno, ahora les voy a explicar la diferencia entre lo que es una laminación y una coextrusión. Una laminación son dos, por lo menos tenemos 3 capas. Acá tenemos un dibujito a la izquierda, tenemos, por ejemplo, una película A, que viene, o B, en realidad B con C. Entre las dos hay un adhesivo. Esas películas, esos films, seguramente se hicieron en distintos tiempos, en distintos proveedores, en distintas máquinas, y después van a ir a un laminador que lo que va a hacer es laminarlas, ¿sí? Las va a juntar y les va a agregar un adhesivo en el medio para que se peguen, que generalmente ese adhesivo es transparente. La ventaja de la laminación es que podemos hacer una impresión en sándwich, ¿no? O sea, podemos imprimir un film y después laminarlo con otro. Esa es una de las ventajas. Ambos procesos buscan propiedades de barrera, mejorar las propiedades de barreras y las propiedades estructurales, ¿no? Si necesitamos un envase que tenga buenas propiedades mecánicas o buenas propiedades de soldado, por ejemplo, vamos a buscar un film interno que me dé esas propiedades y un film externo que mejore el brillo y poder imprimir, ¿no? Por ejemplo, los films que vienen de los cabezales que vimos recién, el cabezal plano, siempre van a venir para el packaging externo, para la capa externa de cualquier envase. Mientras que por ahí para el polietileno interno de esa capa, que lo único que necesito es que suelde bien, por ahí puede venir del otro cabezal, ¿no? Del soplado, que no tiene tan buenas características en cuanto que puede tener más defectos, ¿no? Pero bueno, también se puede, ojo, porque podemos encontrar films laminados y coextrudados. Podemos coextrudar 2 o 3 films y después laminarlos con otro, ¿no? O sea, puede haber combinación entre laminación y coextrusión. En general, si hay adhesivo en el medio, va a ser una laminación, probablemente, porque una coextrusión, la diferencia que tiene es que se hacen al mismo tiempo, en la misma máquina. Una coextrusión es en la misma máquina al mismo tiempo. Acá tienen un cabezal que tiene varias extrusoras. Ven que vienen varias extrusoras a un mismo cabezal. Esto se llama coextrusión, porque van en el mismo, acá también. Acá esto sería un cabezal circular y este sería un cabezal plano, la foto. ¿Ven? Y generalmente a una coextrusión, si son polímeros, que muchas veces se utilizan polímeros parecidos, que tienen características similares, para no tener que agregarle ningún aditivo. Pero si no se adhieren, no se quedan juntos, digamos, porque nunca se van a mezclar, ¿no? O sea, recuerden que siempre estamos hablando de fluidos laminares. Por lo tanto, un flujo no se va a mezclar nunca con el otro, pero sí se pueden adherir, pueden quedar unidos, ¿no? Y si no, se tiene que agregar un tie layer, se llaman tie layer, tie layer, así en inglés, tie layers, que lo que hacen es unir 2 polímeros que no quedan
uno al lado del otro, ¿no? Ese es el objetivo. Pero esa es la mayor diferencia entre los dos. Hay films nos decían que hasta 11 capas se ha llegado a construir. Hay para todo, para lo que uno quiera, encuentra coextrudados realmente. Lo que pasa es que la otra vez que hicimos un curso de packaging nos decían que lo que se está llegando a la conclusión es que lo más productivo son 7 capas nada más que se logran. Cuando hablamos de construcción y de capas hay que incluir el adhesivo. El adhesivo es una capa, por eso cuando escuchen pentalaminado, en realidad son 3 capas y 2 adhesivos, ¿no? Y 2 capas de adhesivos. Se cuentan también eso como capa. No es que tiene 5 capas de materiales diferentes, ¿no? Sino que son 3 nada más y 2 adhesivos. ¿Te puedo hacer una consultita? Sí. ¿Cuál es la finalidad de agregar muchas capas? La finalidad siempre es disminuir costos, o sea, vos por ahí necesitas un material muy costoso para que te mejore la barrera al oxígeno, la barrera al vapor de agua. Entonces, en vez de ponerle una capa, porque vos también necesitas que ese material se pare, por ejemplo, o tenga algún tipo de estructura, en vez de darle un espesor muy alto, lo que haces es hacerle lo mínimo posible de la capa más cara y completás con un polímero mucho más barato el espesor mayor. Y le das todo lo otro, lo que te vas a necesitar. ¿Se Un entiende? relleno. Un relleno, claro. O si no, también te sirve para distintas propiedades. Hay algunos polímeros que son excelentes, permean muy bien, son impermeables al oxígeno, pero no al vapor de agua y viceversa. Otros que vas a tener mejor para el aroma, otros que van a contener distintos tipos de la oxidación, por ejemplo. Hay un montón de cosas que vas a necesitar incluir que por ahí te los da un polímero y no, o sea, vas juntando las mejores propiedades de cada material. Ese es el objetivo. Dale, buenísimo. ¿Eh? Igualmente, por eso ya les digo, generalmente tenemos que pensar qué queremos, contra qué queremos hacer ese laminado o esa construcción, qué es lo que buscamos para lograr el óptimo y no gastar tanto, digamos, a nivel costos y a nivel funcional también, ¿no? Y ahora también tenemos que pensar el tema del reciclado, el tema de la conservación del medio ambiente, que es otro tema que se incluyó mucho, que se está incluyendo, ¿no? Por ahí usar biopolímeros para alguna capa, después se delamina, hay forma de delaminar también todos estos films para reciclarlo, ¿no? También hay que pensar en toda esa parte. No sé si les pasó, pero a mí me pasa muy seguido de que tengo un sobrecito de shampoo, por ejemplo, en el baño y se delamina solo, no necesito hacerle nada, que ya se está delaminando. Eso quiere decir que, bueno, obviamente el adhesivo no es muy bueno, pero sí, se hace unos ensayos por ahí, no me acuerdo, pero yo recuerdo en la planta que se pone el film en, ¿cómo se llama el producto este químico? Creo que es acetona, me parece que es acetona, lo que se usa para sacar la pintura de las uñas, se pone y se delamina instantáneamente, si es un laminado. Realmente si es un laminado, se va a delaminar muy fácil. Si es un coextrudado, obviamente no, ¿no? Va a ser más complicado. Entonces son todos esos parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el laminado o el coextrudado que queremos para nuestro producto. Acá tienen varios ejemplos, se lo dejo de muestra. Y ahora lo que... me faltaba mostrarles este videito, que creo que también tiene... no, este está... Acá ven que tienen extrusoras. Bueno, estos son para secar, ¿no? Probablemente poliamidas. Se van a coextrudar. Miren todas las extrusoras que tienen. ¿Ven? Cada uno con su tolva. ¿Ven que tiene premezcladores arriba? Esos son todos para premezclar lo que va dentro de la tolva. Las extrusoras. Ahí se ven muy bien. Con las matrices que se juntan. Esto es un cabezal, si no me equivoco, es un cabezal plano. Si no, veríamos la burbuja, así que debería ser plano. Sí.
Y tenemos el cabezal. Y ahí ya salió el film. Chill roll. Esos son los rodillos fríos. Ven que pasan por un agua refrigerante, si no me equivoco. Claro, sí, pasa por adentro de los chill rolls, en realidad. Agua refrigerada. ¿Se llegan a notar después las distintas capas o queda como una sola capa uniforme? No, un coextrudado no te das cuenta. Es todo uniforme. Ok. En lo que es coextrusión, seguro que no. MDO es la orientación en el sentido de la máquina. Machine Direction Orientation. Cuando vean MDO, que lo van a ver bastante seguido en inglés. Esos son los que les decía y TDO es Transversal Direction Orientation. Ahí lo tienen. Lo que agarra el film, ¿vieron que lo estira? Bueno, acá. Estos son los hornos para aumentarle la temperatura y poder estirarlos, ¿no? La temperatura de suavizado le da el film. Miren lo que es esta línea, imagínense. Yo vi una funcionamiento, es impresionante, son 100 metros de largo. Ahí creo que se veía cómo salía el material por el costado. Clippers, ¿ven? Que son magnéticos, estos son magnéticos, impresionante. Acá se mide el espesor, ¿no? Con rayos X. Están continuamente midiendo el espesor en todo el ancho de la bobina. Bueno, y acá es el bobinado automático. Vamos a ir rápido que ya. Bueno, acá queríamos a ver un ejercicio rápido, a ver si se acuerdan de todo lo que vimos. ¿Qué le pondrían a un pouch de mayonesa? Esto para los de las ahora les va a venir bárbaro. A ver qué se les ocurre. Y después para un paquete de papas fritas. Pueden escribir, si quieren, hay una opción de annotate o pueden ponerlo en los comentarios también, en el chat. Activala, me parece, puede ser que tengas que activar. Ya la había activado. A ver, Al ¿no menos les yo no la veo. aparece? Tienen que ir a... Ah, sí, ahí los activé. Sí, ahí está. Ah, ahí está. Un Sí. lapicito. Tienen que View poner options. Annotate. texto. Es uno de texto. Opciones o view options arriba. Sí, text. ¿Lo ven? La externa es la que no está en contacto con el alimento y la interna es la que está en contacto. Anotar también podemos, ¿no? Sí. Anotar en sí. puede Y ser en ahí le ponen castellano. texto. No, pero text no hay. No, en externa. ¿Qué se les ocurre? Que tiene que, supongamos que para la externa, para imprimir, ¿qué puede ser? ¿Algún PVC quizás? No, de los que vimos recién, polipropileno, por ejemplo, polipropileno reorientado para imprimir,
Todo lo que es polipropileno se usa muchísimo para todo lo que es la capa externa, para imprimir. Y por ejemplo, para las papas fritas, que las papas fritas vieron que el paquete se le agrega nitrógeno en general, para inflarlo bien, y para evitar que le entre oxígeno, ¿no? Que es lo que... ¡Ay! Entonces ahí sí o sí voy a tener que tener un metalizado, un aluminio, ¿no? Para protegerlo. Ahora no me deja pasar. Ahí está. Ah, mira, Ah, ahí queda, ya. Bueno, queda el en este otro. lo mismo. El externo puede ser lo mismo, polipropileno orientado. Generalmente en el medio se le pone un film de aluminio y también polietileno, ¿no? Para sellar, para que tenga un buen selle, porque lo importante acá es que no se escape ni el aire de adentro ni que entre oxígeno para las papas fritas. Vamos a seguir que estamos medio tarde. Bueno, acá tienen algunas ventajas que ya los hablé cuando hablé de los cabezales y todo. Después léanlo tranquilos y me preguntan la clase que viene, porque es más o menos todo lo que estuve hablando hasta ahora. Todas las ventajas y las limitaciones. También con los cabezales. Acá tenemos ejemplos. Es muy común, por ejemplo, el envase de salchichas. ¿Vieron que tiene un termoformado? En general, el film coextrudado es mejor, se termoforma, después vamos a ver ese proceso también, pero es las bandejitas, ¿vieron? Es mejor termoformar un coextrudado que un laminado, por eso la parte de la bandeja de abajo es coextrudada en general, y lo que es la tapa se hace de un laminado para proteger la impresión, ¿no? Que vieron que la Pregunta, tapa es la que está. Sí. todo lo que sería envasado, lo que es envase al vacío, carnes, embutidos, todo eso sería de film coextrudado. Sí, exacto. Es coextrudado. Sí, sí. Sí, porque y son materiales EVOH, son materiales muy especiales que le dan muy buena barrera a todo lo que es oxidación, eh, para que la carne, bueno, la carne sufre mucho con el oxígeno, ¿no? Para evitar que se oxide, todo eso es muy importante. Pero sí, es todo coextrudado. Bueno, y para terminar vamos a hablar de los cabezales para caños y perfiles, y también para recubrimientos. Estos son más sencillos. Lo más importante, ven acá tenemos una línea, que tenemos la extrusora, tenemos el cabezal. Cuando hablamos de un caño, en realidad un caño es un perfil con una geometría muy simple, o sea, es un círculo nada más por ahí, o un cuadrado, pero podemos hacer, acá ven que hay unos perfiles con unas formas muy difíciles, muy diferentes, que eso sale todo del cabezal y de la matriz que está contenida en este cabezal, ¿no? Miren el tipo de perfiles que puede haber lo pueden encontrar. Lo importante es que, bueno, nosotros tenemos el cabezal por donde viene el polímero, y cuando algo de los polímeros, como son viscoelástricos, lo que vamos a tener es un fenómeno llamado dye-swell, que es hinchamiento a la salida de la matriz. Dye es matriz y swell es hinchamiento, que es que el polímero recuerda la forma anterior. Entonces cuando ustedes lo meten en un orificio, se va a comprimir un poco. Al ser viscoelásticos se comprimen, pero a la salida va a aumentar el diámetro, ¿no? No van a salir con el mismo diámetro del agujerito por lo que quisieron pasar, sino que va a aumentar. Entonces, yo quiero un determinado diámetro externo de caño, o diámetro interno también, lo que voy a tener que hacer es calibrarlo. Eso es agregarle una batea de vacío, o un calibrador de vacíos, lo van a ver, a la salida de todo, que es lo que vimos en el video, el primer video que les pasé, que había unos cablecitos con agua. Bueno, era justamente el calibrador de vacío, que lo que hace es que el caño se pegue, tiene una membrana plástica en realidad, y que está con vacío, entonces hace que ese polímero que va saliendo, el cilindro, se vaya pegando por vacío justamente, y que tome un diámetro determinado. ¿Sí? Ese es el objetivo, es una caja metálica, la van a ver, que generalmente es muy transmisor, en realidad es de un material muy transmisor, ¿no? De la temperatura.
Y lo que vamos a lograr es eso, que la dimensión del caño adopte el diámetro final que nosotros le queremos dar. Y después viene la unidad de tiro que sigue tirando, ¿no? al, al cable o al caño. Y después tenemos los recubrimientos, que es muy sencillo, este cabezal, viene el polímero por acá, después viene el alambre, puede ser también se usa para cables de cobre, que vendría por acá el cable de cobre y por acá vendría el PVC, que se va poniendo alrededor, va cubriendo al material que queremos recubrir, ¿no? Es bastante sencillo. El polímero no se va a ir para el lado izquierdo porque el orificio es muy pequeño y digamos, la presión va a ser muy alta, entonces va a tender siempre a irse para donde hay menos presión, que es para adelante. Y además con el movimiento del alambre que lo está tirando del otro lado, siempre voy a tener un avance del polímero, ¿no? Para el lado del avance, obviamente. Los únicos que generalmente tienen una calibración interna son los catéteres, si no, solamente los caños se calibran, solamente es el diámetro exterior el que se calibra. Acá les puse ejemplos de perfiles, después abajo están los tubos, las cañerías, las mangueras, bueno, un montón tienen millones. Acá tienen cables eléctricos. Acá generalmente los cables eléctricos de marca son los que van a estar filtrados porque si hay muchas porquerías en ese polímero puede dañar a la conductividad dieléctrica, entonces por eso es importante filtrarlos. Después hay sogas, las sogas de colgar la ropa, por ejemplo, generalmente son de polietileno, pero como el polietileno no aguanta los rayos ultravioletos, generalmente se los recubre con un PVC transparente, así que si ustedes lo ven, ese les va a durar un poco más, 3 a 4 meses en vez de 2 días. Después también tenemos alambre, el alambre recubierto con PVC. Hay muchos materiales. Bueno, y para terminar esta clase hice algunas preguntitas, a ver si les quedó algo. Díganme si la ven. Ah, la están viendo por mi... Ahí sí. ¿La ven? Sí. Sí se ven. Bueno. ¿Cuál es la variable más importante a controlar en la extrusión? ¿Velocidad de tiro, temperatura o presión? Es fácil. ¿Esto es para responder en voz alta o para ir completando No, el... no, completen ustedes, completen. Ok. Ya son las 8. ¿Cuáles son las 3 zonas básicas de la extrusora? También lo dije. Pues ahora yo no lo veo. Como estoy de Ah, cojos. sí, sí, pero se ve. Ah. Ujú. Cuando dice single choice es porque es una. Si no, pueden elegir varias, ¿sí?
¿Querés que paremos de filmar? De filmar. Grabar.